herramientas, la necesidad de tener un concepto ético sobre de qué manera se califica, cuánto se le crea a esa herramienta, cuándo se utiliza, y también la necesidad de generar un pensamiento crítico desde los estudiantes y desde los docentes para tener la posibilidad de discriminar cuánto de eso se cree y no se cree de estas herramientas, y que el mejoramiento de las mismas va a ser es por el trabajo de todos nosotros como profes y como estudiantes, pues también, que es una herramienta que va a continuar trabajando con nosotros de aquí ya desde hace rato y en adelante. Y entonces la profe Mónica también hablaba sobre un curso al que va a participar con relación al plagio. Entonces ahí nos metimos en ese cuento de lo ético y de qué manera se califica y no se califica cuando la idea ha sido del estudiante, pero el trabajo ha sido de la inteligencia artificial. Entonces estábamos como con esa discusión, y pues sí, planteamos como la importancia de estos cursos como para poder estar a la par de qué manera ir nosotros actuando como con responsabilidad con relación a estas herramientas y la enseñanza que vamos a dar a nuestros estudiantes. Más o menos así resumo lo que nosotros estábamos hablando. Las herramientas nos gustaron, pues, y personalmente me gustó más, no me acuerdo cómo se llama la otra, no ¿cómo era? Consensus, no, sino la otra, me pareció más completa Ujú. y, y porque Perplexi. brinda muchas más como filtros para poder trabajar. Eso en general. Vale. Gracias. No, muchas gracias, profe Mercedes. ¿Quién más? ¿Quién Grupo más 5 dijo pues. yo? Claro, el que quiera. Bueno, del grupo 5 que nos reunimos con el profe César, la profe Débora, la profe Lice y el profe Brian y yo. Encontramos que realmente las expectativas son muy altas en estas dos aplicaciones, tanto en Perplexio como Consensus. Yo personalmente conocía Perplexos y la profe Débora me dice que incursionó también en Perplexo, pero para el trabajo trabajé con Consensus que no la había manejado y con el tema de referencias bibliográficas se me hizo como muy enriquecedor, así me haya enloquecido buscando la mejor. Con los profes también hablábamos que la preocupación ética con respecto a las consultas, que muchas veces el hecho de poder yo tener tanta información para consulta, tanto los estudiantes como uno mismo va a buscar son los resúmenes y esos resúmenes ya se convierten como en algo facilista para que los estudiantes y quien esté haciendo una investigación solo se apoye con la IA en este aspecto. Pero igual estas herramientas bien utilizadas se pueden llevar a unos buenos objetivos, lo mismo que decía el profe César, si se utilizan mal, también pueden tener malas consecuencias, ¿no? Nosotros veíamos que las referencias bibliográficas son numerosas, pero lo importante es lograr identificar las mejores. Yo les daba el ejemplo que, ingeniera Adriana, ¿no acaba usted de entregarnos el documento por el WhatsApp del COMPES de ciento y tantas hojas? Y yo ayer Pues, intenté leer 10 hojas cuando me llegó precisamente del COMPES un podcast que demoró 20 minutos. ¿A qué no sabe qué fue lo que me dediqué a escuchar? Y en el claro, podcast viene el resumen del COMPES de ciento tantas hojas. Gracias. claro que sí. Pues en términos nosotros, y bueno, y en general, queremos optimizar tiempo siempre, ¿no? Entonces, allí la que, la, y además el podcast tiene su, por decirlo así, un asunto emocional. El audio tiene un asunto de conexión emocional importante. Por eso es que nosotros somos de la oralidad. Nuestra cultura se ha forjado históricamente, inicialmente a través del oral, ¿no? Entonces, perfecto, profe. Janet nos podría mandar el podcast al grupo de la comunidad para que, para que le echemos una miradita. Listo, ingeniera y todo se lo voy a mandar de una vez. Oye, si usted me lo permite, se lo puedo pasar. Hágale, hágale, para eso estamos ahí. Bueno.
¿Quién más que me cuenta de qué encontraron, cómo les fue con las sillas, si las habían usado, qué novedades vieron? Hombres y mujeres valientes. Perfecto, entonces, como nadie más quiso contarnos qué hablaron, oiga, ya hablaron un resto. Yo les cuento que aquí el profe Jorge quedó con un poco de sinsabor al mirar los resultados de consensus con la consulta que hizo y porque le traje una referencia muy viejita de 2016 y pues allá todavía no estaba como el boom de la inteligencia generativa. Entonces, pues él dice, no, está desfasado. Y sí, efectivamente, 2016, pues necesitaríamos una referencia más nueva para poder abordarlo, ¿verdad? Y el profe Daniel nos decía que él hasta ahorita estaba incursionando un poco en la inteligencia artificial, que le tenía como un poco de prevención y que hablamos sobre todo para el trabajo en inglés, que le perfeccione la redacción en inglés. Bueno, yo sí, particularmente las dos las he usado y he encontrado cosas de 2024, o sea, publicaciones nuevas, bien inteligentes y de calidad. Como les decía la vez pasada, yo confío un poco más en Perplexity para el español. Perplexity me trae cosas buenas en español. Pero cuando yo quiero referentes fuertes en inglés, entonces me voy a consensus. Sí, yo no me había fijado en las referencias de consensus, ahorita que volví a hacer la consulta, porque no sé, no miré los estudios que salen, porque me fijé como en el resumen que me hace de la pregunta, que hasta ahora pero vi las referencias y parece, o sea, hay de todo ahí. Sí, hay unas del 2013, 2016, pero hay unas muy recientes y los journals que pone son muy buenos. Claro, es que le das al SJR el doble. O sea, le dice, este es Q1, este es Q2. No, alguna revista, pues como la pregunta es muy filosófica, pero vi que hay unas revistas que conozco, que otras hay journal. Todo una disciplina por llegar tarde, Tranquilo, una cita médica y vine volando. Yo pues tuve una experiencia así rapidita con Perplexity. Sí, me puse a resolver un problema que trabajamos con los chicos de álgebra lineal. ¿Sí? Es un problema muy sencillo realmente. Involucra un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Que es algo que puede hacer el estudiante, digamos, con un buen proceso lectoescritor. ¿Sí? Plantear el sistema de ecuaciones lineales significa que, bueno, que tú lo puedes resolver, o sea, porque es un sistema sencillo, realmente, él lo puede resolver a mano, ¿sí? Pero no se puede resolver computacionalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo le pongo el problema de Perplexity, él lo resuelve, ¿sí? Plantea el sistema de ecuaciones lineales, cae, o sea, porque el problema tiene, digamos, que un detalle, y es cambiar las unidades. Él se da cuenta, o sea, la inteligencia artificial se da cuenta de ese detalle, lo hace, ¿sí? Lo resuelve, pero ¿qué pasa con el problema? El problema tiene infinitas soluciones, ¿sí? Y el problema habla de libros. Entonces, las soluciones infinitas no todas le sirven. Es solamente un número finito, al ser libros. Y yo no voy a poder decir, pero tiene soluciones reales. El sistema que involucra tiene soluciones reales, entonces yo no puedo decir que va a mandar a hacer, por ejemplo, rey de los libros. ¿Sí? Entonces, es algo que el estudiante debe poder, claro, él debe poder digamos que analizar ese tipo de solución y decir, venga, aquí no es posible, a pesar de que el sistema de ecuaciones lineales asociado al problema tiene infinitas soluciones, él no puede decir que todas las soluciones le sirven, él tiene que analizar eso y tiene que sacar una conclusión. Entonces, digamos que dentro de lo procedimental,
el estudiante puede que resuelva el sistema de ecuaciones lineales, pero el problema le exige algo más, y es ese poder de análisis, de argumentación, y decir, venga, aquí no todas las soluciones me sirven, porque están hablando de qué, de libros. Entonces, ¿qué pasa? La inteligencia artificial sí lo reconoce, que son infinitas, o sea, bueno, reconoce, propone el sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Pero solamente le da una solución posible, ¿sí? Cuando realmente no hay una, ¿sí? Hay 91 soluciones. Esas 91 soluciones no las está mostrando la inteligencia artificial, solamente está mostrando una, ¿sí? Y pone en conclusión que para maximizar, que está asociado a unas plantas, ¿no? Unas plantas que hacen como los procesos de pegado y de cosido en un libro, ¿sí? Se dice, bueno, que para maximizar eso, entonces, se debe producir esto y eso, pero solamente están en una solución posible de esas 91 soluciones. Cosa que sí puede hacer el estudiante cuando él mismo restringe la solución, ¿sí? A soluciones enteras, y se puede dar cuenta fácilmente de eso, ¿sí? Entonces, claro, si yo, no sé, yo me pongo en el lugar de un estudiante que de pronto, no sé, no puso atención a clase, no hizo la tarea, ¿cierto? No tiene claro de pronto lo que se ha visto en el transcurso de la temática que está viendo, y entonces inocentemente recurre a una tecnología esta, ¿cierto? Para encontrar respuesta al problema. ¿Sí? Entonces, yo lo que hice fue prácticamente eso, cogí el problema, ping, control C, control V, se lo puse a la inteligencia artificial, y resulta que ella me está dando una respuesta que no es, y que el estudiante inocentemente puede seguir allá, mire, da tanto, 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 llega el profesor y ¡pim! No le quedó mal. Sí, Sí. claro, esa es una de las primeras cosas que uno encuentra, y es que las inferencias que se hacen pueden ser insuficientes. Sí, exacto. Desde el punto de vista de lo que nosotros queremos enseñar, ¿no? Sí. Y de lo que tradicionalmente hemos venido enseñando. Ahora, hay dos cosas que yo no puedo evitar. Que el estudiante consulte la IA. Pues eso es impagable, no, ¿cierto? Eso no lo vamos a poder evitar. ¿Listo? Eso hay que aceptarlo. Y va a estar ahí. Y esto no va en retroceso, va para adelante. ¿Cierto? Claro. En estos días nos compartieron algunos documentos de normativa, sí. Y bueno, y con el otro, ¿cómo se llama? No, fue con consenso que hice, con Perplexity. ¿Qué pasó? Él o sea, le puse el problema tal cual, hice la misma, digamos que la misma tarea, así como el estudiante inocente. Entonces pegué, control C, control V, y él me dice, no, este es un problema de programación lineal, que lo botó por otro lado, que no era. Pero no dio solución, sino que sugirió, mire que esto, que plantee aquello, sí, pero no lo resolvió. No lo resolvió. No hizo lo que esperaría. Trató como de orientar por dónde pudiera resolverlo, ¿sí? Incluso no es por ahí, no es un problema de programación lineal. Y tengo una pregunta, ¿intentó con alguna generativa, con ChatGPT, con...? No, hice la tarea solamente con... ¿Variados? Ok, sí, porque es que hay problemas que de pronto, es más de IA generativa. ¿Sí? Ok. Yo digo una cosa, yo le hice las dos, y más o menos la respuesta fue la misma, pero el resumen fue el mismo. El Pues, resumen muy fue similar. similar, sí, muy similar. Pero las fuentes... Es que eso fue lo que no miré, hasta ahora yo dije, ay, la referencia, sin consensos, pues vi que eran en inglés, pero no miré. O sea, yo insistiendo con mi paranoia de que no deberíamos hacer un esfuerzo para entender a qué nos estamos enfrentando. Digamos, y en ese propósito debo recabar en lo que estaba hablando ahora. Hay unos parámetros para comparar las inteligencias artificiales. Todas las herramientas de inteligencia artificial no son iguales. Hay unas más potentes que otras, y entonces eso se compara y tienen unos parámetros de comparación. Ya me acordé cuáles son los tres principales parámetros de comparación. Son matemáticas, ciencia y código. Es decir, la capacidad de la inteligencia artificial para hacer código, para programar. Porque la inteligencia programa, ya no necesitan los programadores, supuestamente. Pero ¿cuál es el problema? Que las inteligencias más potentes en matemáticas están razonando de manera y con una capacidad superior
que, digamos, a nivel superior de doctorado en matemáticas. Es decir, si la inteligencia artificial, la herramienta no está bien rankeada en eso, pues no va a dar respuestas adecuadas. Pero eso no significa que DeepSeek, que ChatGPT, ahora que Grok no lo haga. Y estamos en febrero de 2025. Claro, y la primera siguió la luz 2022, noviembre 2022, que es en su versión, digamos, libre, o sea, realmente tenemos 2 años un poquito más, y el aumento en el procesamiento ha sido exponencial. ¿Mm? Bueno, yo voy entonces a compartir pantalla aquí y quiero que miremos. Esta es la presentación en la cual ustedes trabajaron. Vamos a trabajar mucho en presentaciones compartidas para poder ir dejando aquí la memoria y tomando decisiones, ¿verdad? Bueno, otra cosa que les iba a mostrar es el LMS. ¿Ahí están viendo el LMS? Sí, Sí, señora. señora. Exacto. Entonces, recuerden que es lms.wiseduco. En la formación, la primera vez les va a pedir usuario y contraseña, cédula. De ahí en adelante ustedes la cambian. No les vaya a olvidar porque toca resetearla entonces se les olvida. ¿Ok? Entonces, el usuario es cédula, el inicial. Entonces, en base al conocimiento, yo voy a hacer referencia a 2 cosas. Mira, Ahí es donde están los artículos y todo, ¿no? en base al conocimiento yo voy a hacer referencia a 2 cosas, sí. Entonces, una primera que quiero mostrarles, que aquí, bueno, no sé si la van a poder ver, ¿no? Están viendo una ventana con un PDF. No voy a compartir la pantalla. Vemos la página principal, la pantalla principal. Ok, no, entonces no la estoy compartiendo bien, vamos a... ¿Ahí la ven? Sí, señora. Habilidades requeridas en un mundo con IA. Entonces, yo quisiera que le echaran una mirada a esto, o voy a hacer una síntesis muy cortita de esto. Esto fue un trabajo que hicimos 2022, 2023, que nos entró la inquietud alrededor de, bueno, si la inteligencia artificial nos está dando esto, ¿cierto? En educación superior, ¿hacia dónde podríamos estar enfocando nuestros esfuerzos? ¿Sí? Aquí hay 3 trabajos que hacen como reseñas de este tipo, unos más recientes que otros. Está el de ALES de 2020, el de SU de 2020 y el de la UNESCO del 2023. Que ya este de la UNESCO del 2023 ya tiene encima un trabajo fuerte ya con el panorama de imagen negativa, ¿sí? Es decir, como voy a decirlo así, como con la masificación de la inteligencia, ¿cierto? Y entonces, aquí llama la atención en general 2 cosas fundamentales. La primera es el trabajo alrededor de inteligencia emocional, o sea, voy a decirlo así, como la asunción de lo que nos hace humanos son las emociones. Entonces necesitamos trabajar alrededor de la gestión de emociones, porque el poder conectar emocionalmente es lo que nos va a diferenciar como profesionales en un contexto laboral. ¿Sí? Y además porque post pandemia la preocupación alrededor de lo emocional es fuerte, ¿no? Y todo el asunto de problemas mentales, salud mental, etc. ¿Cierto? Salud mental en general. Eso es lo primero. Y lo segundo, que sí lo ven ustedes aquí en las 3 primeras, innovación y creatividad, pensamiento crítico y trabajo colaborativo. ¿Sí?
Entonces, estas tres requieren de un trabajo fuerte nuestro como profesores, ¿sí? Digámoslo así, un poco por encima de la enseñanza particular de la ciencia. Estas son elementos muy transversales. Si ustedes se dan cuenta, son competencias muy, lo llamaríamos desde el modelo pedagógico institucional, genéricas, ¿cierto? ¿Por qué? Hombre, porque si vamos a trabajar colaborativamente, pues necesitamos aprender a hacerlo bien. No como, miren, no, pues, especial, ¿cierto? Sino hacerlo bien. ¿Sí? La parte de innovación y creatividad, bueno, y yo todavía ni la creo porque es que hay unas cosas que genera la IA generativa, valga la redundancia, que uno lo dejan y unas cosas que hay. Y en un tiempo récord, entonces como que estamos delegando allí ese asunto creativo, ¿no? Por supuesto, es una creatividad elaborada sobre lo anterior, ¿sí? En donde yo he visto que definitivamente la creatividad sí tiene sus limitaciones. Poesía. ¿Sí? Él no entiende todos los artilugios poéticos que tiene ese lenguaje. No lo entiende, porque él es literal. ¿Sí? Él no puede hacer las inferencias que nosotros hacemos Desde lo emocional. desde lo emocional. Y pónganse a jugar ustedes con una canción que tenga muchas figuras retóricas. Yo me puse a jugar una vez con 15 años tenía Martina. O sea, una canción que no sea explícita. ¿Sí? No, pero aún así, 15 años tenía Martina. ¿Ustedes la saben? No, yo no. Ay, de por Dios, que no. Antonio Aguilar, ¿sí querés? La guayaba no la sabemos, la generación de la guayaba. 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó y a los no sé cuántos 16 cumplía, los 16 cumplidos, una tradición que jugó. ¿Sí? Y en la canción uno infiere que matan a Martina y que el man, ¿cierto? Bueno, Okay. Él no es capaz de inferir qué pasa en la historia, no es capaz. Es más, uno le tiene como que explicar, vea, esto significa tal cosa. Ok, pero al final la conclusión de la historia termina siendo distinta. Porque usamos unas retóricas poéticas que él no las entiende, es muy explícito. Ahí yo todavía creo que tenemos una ventaja. Una ventaja. De pronto es porque de pronto podría estar que escritores no te encuentro entrenada también. Pero yo recibí así que una profesora nos escribe y una persona porque la BBC hizo un estudio sobre composición con inteligencia artificial y le puso a componer, no sé, poemas y versos y entonces a la gente prefería los que componía la inteligencia artificial. Eran más fáciles que los de Shakespeare o los de... Total, porque es más eso fue un estudio. complejidad. Sí, tiene Claro. más complejidad. Pero esas figuras retóricas, ellos lo que hacen es repetir las que tienen, ¿cierto? Las ideas que están reconocidas ahí, pero la significación, un poco que le damos nosotros, el sentido, la evocación, esa parte todavía está ahí. Pero bueno, el asunto aquí es, este es un foco, aquí realmente el trabajo de la UNESCO es bien bonito, si lo pueden leer, ahí está, dentro de las fuentes, ahí está. Para que le echen una mirada y ahí están las referencias también, ¿sí? Y hay cosas bien interesantes en términos de apuestas más generales, ¿sí? Más genéricas desde el punto de vista de competencia, ¿sí? Bueno, esto por un lado, quería como comentarles eso y en síntesis, pues estas son como las que los tres, muy de forma cualitativa haciendo la lectura, identifican y pues podríamos estar concluyendo que son comunes. ¿Mm? Eso por un lado. Y por otro,
Listo. Y por otro, profe Sandra, levantó la manita. Ay, sí, profe Adrianita. Sí, es que iba a decir precisamente la infografía que estaba su merced mostrándonos, que para nosotros como docentes yo pienso que la utilización de la herramienta más, de las herramientas de IA, más que de pronto la sola consulta de información, es darnos la oportunidad de cómo innovamos un poco más y somos un poco más creativos. Hablábamos con mi grupo ahorita de consulta en la sala pequeña, que la ventaja de nosotros como profesionales, digamos que de alguna manera con los grupos de chicos que están iniciando sus estudios en pregrado o los que están un poquito más adelante, es que ellos ni siquiera revisan que están consultando y copian tal cual. Que nosotros ya desde nuestras áreas tenemos de alguna manera un conocimiento acerca de la información que queremos y que es como aprovechar a ver qué otras alternativas para presentar esta información a nuestros estudiantes se ajuste más precisamente a los cambios que va teniendo la sociedad. Lógicamente no podemos presentar, no podemos pensar en seguir presentándoles la información como lo veníamos haciendo hace 20 años, incluso, ¿cuáles 20? Ni siquiera antes de pandemia. O sea, antes de la pandemia todavía podíamos pensar en seguir de pronto como íbamos, pero después de pandemia, cuando ya todo el mundo sintió la necesidad urgente de sí o sí nos ponemos a trabajar en salas Zoom, el que no le era un poco reacio a la cuestión, pero incluso vemos que muchos compañeros dejaron su oficio docente solo de pensar que se iban a tener que poner a trabajar en sala Zoom y en un aula virtual y poner ejercicios y que los trabajos los entregaran por allí. Entonces, digamos que de alguna manera pienso que más que acceder a información, porque todos tenemos de pronto esa habilidad de poder acceder a información, es cómo presentamos dicha información de tal manera que los jóvenes sientan que sí o sí tenemos que tener una base conceptual para cualquier área de conocimiento. Y un ejercicio interesante es de pronto para una primera clase, darles una palabra de las que uno necesite para su asignatura y decirle a Meta, por ejemplo, que le genere la imagen y que ellos mismos se den cuenta que en cada celular va a salir cosas muy distintas. Precisamente estamos haciendo la misma consulta todos a la vez. Hicimos el ejercicio con los muchachos y a cada quien le botó una cosa distinta y con unos conceptos nada que ver. Entonces nos sirvió el ejercicio para eso, para darnos cuenta que así como Google tiene la opción de encontrar basura, IA también. Entonces, que si usted quiere algo más seleccionadito, va a Google Académico, ¿cierto? Entonces es como una de las preguntas de la clase anterior, o sea, cómo hacer más crítica la utilización de las herramientas. Entonces era como eso, quería como aportar que para nosotros definitivamente es como la oportunidad de pensar, bueno, ¿cómo más lo podría hacer? Y la IA, pues sí, ¿para qué? Pero pienso que sí nos da bastantes ideas y para mejorar ese ejercicio académico que venimos desarrollando día a día. Y es interesante conocer lo que decía la profe ahorita, por ejemplo, con el podcast, ¿cierto? Entonces, de pronto, en vez de decirle solo, mire, aquí está el material bibliográfico, pero el que esté interesado también puede acceder al podcast. ¿Quiénes de Entonces, como ustedes, que, les hago una pregunta ahí, profe Sandrita, ¿quiénes de ustedes escuchan podcast? Que sigan un canal de podcast. No, no lo sé. ¿No? pero sí, Hay que tener una experiencia de, sí, de escuchar el podcast, ¿cierto? Porque uno dice, ah, sí, pero él está hablando, no, pues es que uno genera una conexión con el podcast que es bastante interesante, ¿sí? Y puede ser muy útil para utilizarlo con los pelados, ¿sí? Podría ser muy útil. Lo que pasa es que si no lo hemos usado nosotros, no le hemos encontrado como la vuelta al palo, ¿sí? No le hemos encontrado el giro. Por eso acercarnos es importante. No, pero hay unos muy interesantes y de los mismos amigos. Yo el primero que tuve fue una experiencia, fue unas historias que hacen, se llama Relatos Miedos.
Ajá. y es un podcast que está en Spotify y él cuenta historias muy chéveres, por ejemplo, la historia de la palabra chino en el lenguaje de rol. Son cosas de roles. De rol, sí. Y son historias muy interesantes y unas de ellas basadas como creo que lo hace un grupo de pelados universitarios, creo que con algunos son historiadores. Entonces cogen historias reales que pasaron. Y hay uno muy bueno, lo recomiendo. Lo recomiendo porque Historias de ñeros. historias ñeras o relatos ñeros o algo así. Ok. Espérate, yo lo busco. Porque en ese podcast es como, y es muy bueno porque son historiadores, pero son así cosas muy amenas y me gustó mucho. Sí, yo los invito a que le echen la miradita, porque pues yo, por ejemplo, últimamente tengo un trabajo especial en la parte de competencias socioemocionales, salud mental, todo este tipo de cosas, por un trabajo que hicimos de misión docencia. Y estoy siguiendo y neuroeducación, dos podcasts que me llaman mucho la atención. También como para gestionar a los estudiantes y para acercarse un poquito más. Esto, que son de María Rojas Escapé y de María Alonso Puig, dos personas españolas, ambos médicos, una es psiquiatra, el otro es médico neurocirujano, que trabajan toda la parte neuroeducativa importante y vínculo emotivo con el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, esa parte, pues, porque, y los estoy siguiendo y he encontrado cosas muy bonitas, o sea, muy chéveres, muy útiles, ¿sí? Y podcast hay un montón. Ajá, mira, aquí el profe César nos habla de Paidópolis. Exacto, exacto. Bueno, entonces, eso es lo primero que quería. Y lo segundo, entonces, ya enfocarnos en el trabajo, porque a las 9:30 nos tenemos que ir a mirar y les vamos a contar de hoy en ocho qué nos dicen en el evento que tenemos ahorita sobre plagio en trabajos académicos. Aquí el profe Luis planteó algunos elementos acerca del futuro de la IA. Aquí sería interesante, bueno, ¿qué es lo que nosotros queríamos, por ejemplo, que los estudiantes esto abordaran? Como lo decía el profe, inteligencia artificial específica, desde hace muchos años, desde los 50, se está haciendo trabajo de inteligencia artificial específica. Más actualmente, la inteligencia artificial generativa es la que ha marcado un poco el crecimiento acelerado de la adopción de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí sería un poco que se preguntaran los profes que están interesadas en esta pregunta es, ok, ¿qué queremos? Podría ser un interés muy nuestro generar alrededor de esto alguna discusión, alguna, no sé, alguna crítica, algo, un documento chévere, proyectando este tipo de cosas. O si queremos que nuestros estudiantes hagan un análisis alrededor de qué es la IA y hacia dónde va, podría ser también una intención nuestra, ¿cierto? Como intención de enseñanza. Esa es como la invitación. La otra ya voy a mover aquí un de pensamiento crítico. Que veo que ¿se dan cuenta? Habían 3 secciones. Con respecto a criterios éticos, acá el profe Brian, vamos, para que lo veamos, ¿cierto? Plantea algunos de los desafíos y algunas estrategias de implementación para el desarrollo de criterios éticos, ¿sí? Entonces aquí lo interesante es, bueno, en el panorama de aspectos éticos que nos mueve la inteligencia artificial, que son muchos, ¿cierto? ¿Sí? ¿A qué le voy a apuntar?
porque aquí ya vamos a tener que irnos cerrando, ¿sí? Yo en mi experiencia 2025-1, que voy a hacer algo con mis estudiantes, porque obligatoriamente vamos a hacer algo con los estudiantes, ¿cierto? El reto que voy a asumir es que los estudiantes desarrollen transparencia y explicabilidad, por ejemplo, por hacer referencia a lo que dice el profe. ¿Sí ven? ¿Y qué es para nosotros que ellos desarrollen esto? ¿Y cómo podríamos estarlo haciendo? El acercamiento era un poco a qué estrategias han usado otros. Bueno, aquí hay algunas estrategias adicionales del profe Yesid. Vamos a abrir el espacio a ver dos profes que nos quieran hablar sobre criterios éticos, hacia dónde sería el enfoque, ¿cierto? Y como qué estrategias encontrar. ¿Quién nos quiere hablar? O yo los nombro. Ah, no, esto está como en el salón de los chiquitos. Yo, profe, si quiere yo puedo hacerlo. Bueno, hágale pues. ¿Verdad, profe? ¿No lo escuché bien? Hágale. Ah, listo, Hombre, ya. hombre. Listo. Bueno, yo en lo que me enfoqué, o la pregunta en la que me enfoqué fue en la segunda, en la de cómo, digámoslo así, cómo tener criterios éticos alrededor del uso de la inteligencia artificial. Y digamos que para hacer un resumen de lo que coloqué aquí en la diapositiva, y que era algo que de cierto modo yo no tenía presente, porque pues claro, a mí digamos que de cierto modo la razón por la que yo me inscribí al curso fue precisamente como por eso. Digamos que en el aula uno como, porque uno ya no puede controlar el uso de la IA. Entonces, lo que digamos ve uno que puede controlar es el buen uso. Entonces yo decía, bueno, pero ¿de qué manera podemos controlar ese buen uso? Entonces, indagando con las dos IAs que su merced nos compartió, llegué a una, digámoslo así, una conclusión que me parece muy buena, y es en crear conciencia sobre la IA. O sea, diría que toda esta parte gira en torno o alrededor de generar conciencia sobre nosotros. O sea, digamos, el uso de la IA ya está. Y de cierto modo lo que nos diferencia entre darle un buen o un mal uso depende de la conciencia que nosotros tengamos sobre ella. Entonces, diría yo que esa fue como la reflexión a la que pude llegar a través de precisamente las dos IAs que teníamos ahí. Y diría yo que, bueno, aquí se presentaron algunas estrategias que fueron discusiones, análisis de caso, desarrollo de políticas, e incluso, pues esto también me recomendó una que me pareció como chistoso porque fue la de formación docente y es precisamente lo que estamos haciendo. Entonces dije, como vea, pues, o sea, incluso nos está dando como consejo lo que estamos haciendo acá. Y en la evaluación de la conciencia ética, pues se presentan lo que eran rúbricas éticas, reflexiones éticas y proyectos éticos que giran en torno a eso, al buen uso de la inteligencia artificial. Eso era, profe. Gracias, muchísimas gracias, profe Jason. Fíjense cómo, por ejemplo, involucrar a los estudiantes en la creación de políticas para el uso ético de la IA me parece súper chévere. O sea, arrancamos nuestro semestre, miremos cómo vamos a comprometer nosotros a declarar el uso de la IA y cómo lo debemos escribir y en qué términos y en cuáles trabajos, en todo, cómo debería estar en todos los trabajos. ¿Sirve? O sea, eso sería una práctica interesante para que los estudiantes hicieran conciencia de que es un buen uso y que no es un buen uso. Y discutieran con su profesor también cuál es la visión del profesor acerca de un buen uso o no un buen uso. En términos de las intencionalidades formativas que tenemos, ¿cierto? Fíjense cómo la profe Sandra en un ejercicio de todos busquen y comparemos. Ese comparar entre ellos y darse cuenta, venga, pero usted por qué aquí le puso esto, venga, pero este concepto no hace parte de esto. Esa parte, esa discusión, también ayuda a que ellos se den cuenta de que, uy, esto tiene restricciones, uy, pilas, esto toca con cuidado.
¿sí? Y uno puede estar mediando allí para que ellos se apropien del ejercicio. Esa es un poco la invitación. Ahora la pregunta sería, ¿cómo medimos eso? Porque aquí hay interesantes cosas alrededor de rúbricas que se podrían estar desarrollando para medir y poder decir al final, venga, sí mejoraron las ideas de nuestros estudiantes alrededor de eso. Porque pues ustedes van a poder observar cosas, pero la idea es, bueno, de verdad los chicos que reflexionaron cuál es el estado final, ¿sí? Poder hacer un jueguito ahí que nos podamos dar cuenta que lo medimos, ¿ya? Bueno, ¿qué otra persona que trabajó criterios éticos nos quiera contar? Está el profe Sergio Andrés, profe Brian, que trabajaron criterios éticos. No tanto. Bueno, entonces miremos pensamiento crítico. En pensamiento crítico, ¿qué encontramos? ¿Quién quiere hablarnos de pensamiento crítico? ¿Qué encontraron? Ingeniera, si quiere le participo. Dale, profe Janet. Pues realmente, Profe Janet. yo le prometo que ya me están solucionando, pero no fuimos capaces. Ya el profe César me dio una solución, que dejara Martín raya Janet, que eso sí se puede hacer. Ingeniera, realmente yo sí busqué el artículo, hice la revisión, pero con consensus. Vuelvo y les digo, no lo conocía la plataforma. Me encantó, así me haya enredado terriblemente con la bibliografía. Ni mis hijos, que son más de inteligencia artificial que yo, me pudieron identificar en cómo bajar esa bibliografía. Encontré referentes, casi 30 referentes con respecto a una sola pregunta que era cómo desarrollar pensamiento crítico en el aula con el apoyo de la IA. Lo dejé todo escrito en el Word, pero ahí le dejé solo un resumen. Como docente, realmente le decía a mis compañeros de grupo cuando nos dejó el espacio, en el espacio de encuentro, hemos utilizado estudio de casos, obviamente reflexiones orales y escritas. Y cuando yo vi que en el documento que me suelta la IA habla precisamente del aprendizaje colaborativo y que una de las metodologías son los estudios de caso, dije, esta es la mía. Porque en los programas que nosotros manejamos en salud pública precisamente, y gracias que está la profe Leonor también aquí vinculada con nosotros, que ya veo, profe Leonor, que nos va a tocar a las dos hacer el mismo trabajo, utilizamos esta metodología de enseñanza, estudio de casos. Que me pareció muy interesante, además de las referencias bibliográficas, como ya lo comentó uno de los profesores, es que sí hay referencias bibliográficas actualizadas. Yo encontré una del 2023 y lo más importante que yo buscaba también era que hubiese sido consultada por varios. Entonces, esta de desafíos y de las metodologías, cuando yo daba el clic a ese numerito, que era la primera vez que lo veía, mágicamente me aparecían las referencias y todas las consultas que habían hecho otras personas. Entonces eso fue lo más interesante de la consulta y obviamente que nos toca aprender mucho del tema. Súper, profe Janet, súper, excelente. ¿Quién más del trabajo con pensamiento crítico? Entonces, yo. A ver, profe Janet. Bueno, hice la consulta en los dos y la preguntita fue muy fácil, muy parecida a la que nos postularon, es cómo formar en pensamiento crítico en el estudio de las geociencias usando inteligencia artificial. Me gustó de Perplexis el resumen inicial, que ahorita mirándolo, me lo dividió como en tres partes. La primera es la importancia del pensamiento crítico en geociencias. No sé si fue la que coloqué ahí, no sé por qué hice la consulta y no sé cuál la coloqué el resumen. La segunda fue el uso de la inteligencia artificial para fomentar el pensamiento crítico. Ahí me lo divide como en
títulos, Sí. que ahorita los comento, y la tercera fue actividades didácticas específicas. Entonces ahí me va a dar como 3 ejemplos. Y ya me puse a pensar como en el ejercicio final de qué ponerles a los estudiantes para que me ayuden a hacer la tarea. Y es que ellos tienen, yo dicto en la última disciplina, una de las últimas disciplinas a noveno, que es una disciplina que se llama Geología de Colombia. Ella no tiene parciales, ya ellos tienen que como que agrupar todo el conocimiento y generalmente se hace un trabajo interdisciplinario por parejas y tienen que hacer un corte geológico por todo Colombia explicando varias unidades y la evolución geológica de un área que, mejor dicho, socorre rocas muy antiguas, rocas muy jóvenes, generadas en millones de procesos, un proceso bien complejo. Y estaba pensando, aquí la inteligencia artificial me dice creación de prompts. Es inevitable, o sea, y pensando cómo puede ser la inteligencia artificial usada en esto, en las geociencias. Digamos, como antes le ponían a uno, resuelva la ecuación diferencial tal. Yo creo que los problemas ya no pueden ser así porque usted le mete la ecuación diferencial y él se la hace. Se la va a hacer, pero entonces usted le pone un problema ya más como, oiga, genéreme unas ecuaciones aparte de una modelación de, o sea, ya la inteligencia es, la ecuación es, digamos que lo de menos, pero el estudiante tiene que comprender qué es lo que está evaluando la ecuación. Por decir algo, yo les pongo el corte, caso, un corte sencillo, tienen las unidades, los nombres de las unidades, eso está en la literatura, hay un montón de... Pero entonces ellos tienen que contar una evolución geológica. Pues tienen múltiples problemas, porque obviamente las fuentes que ellos consultan son artículos que han hecho y que se contradicen, que tienen varios modelos geológicos, esto no es una ciencia exacta, nadie tiene, al final van a faltar datos, pero entonces, ¿cómo ellos pueden generar prompts? Y las representaciones tienen que entregar el corte, que lo pueden hacer, entonces pues, ellos al final pueden decirle, dibújeme el corte, pero entonces ellos tienen que ver ¿Qué corte? qué corte si se lo dibujó bien con la información que le pasó y aparte tienen que alimentarlo. Puede ser eso. Pero aparte de eso tienen que escribir. Entonces, que tienen que escribir con ciertos criterios. Claro, ahí me dice pensamiento crítico, es discusiones éticas. ¿Cuál es el problema del plagio? Ellos tienen que saber si hay plagio de eso. Entonces, me puso a pensar como, sí, más o menos el uso de prompts creativos, revisión crítica de textos. Ellos pueden decirle, hágame un resumen de toda esa literatura. Tienen que leer más de 50 artículos, por lo menos, para hacer ese trabajo, o por lo menos conocerlos. Entonces, obviamente, en un semestre, ¿cómo se va a leer unos 50 artículos? Se puede, sí, pero te toca ser muy juicioso. No, no toca no hacer más nada. Sí, Claro. todos, ahí está. Lo que hacemos es cada uno lee, lo discutimos, o sea, como dividimos el trabajo y muchos artículos le sirven a varios. Entonces, pero digamos, esto puede ayudarles, o sea, ayudar. De hecho, yo lo utilizo y a veces uno redacta, pero yo redacto en inglés, pero no es mi lengua materna, entonces me queda más difícil. Entonces le digo, arrégleme la redacción, revíseme los errores. Y pues obviamente yo lo leo y yo digo, sí, sí, eso está bien, o ese término como lo utilizo. Entonces, esto me pareció muy interesante y me dio idea de pronto para la cuestión final que... Bueno, vayan echándole cabecita a eso, ¿no? Bueno, ¿qué parte del pensamiento crítico y a dónde nos vamos a buscar y cómo? Fíjense que él nos da muchas ideas de cómo. Él nos da muchas ideas de cómo. ¿Y cómo es que podemos ir a consultar? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿alguien más con pensamiento crítico? Si gusta, yo puedo hablar. Buenos días, Profe. sí, señora, yo quisiera participar. O que hable Daniel, mejor. Bueno, profe Daniel, bueno, ¿quién dijo yo primero?
Hágale, profe Daniel. Bueno, ok. Primero, una actividad muy chévere. Muchas gracias por todo porque sí me gustó bastante. Duré bastante tiempo eh, participando acá y mirando todo. Utilicé las dos plataformas. Me gustó mucho Perplexity. La trabajé muy bien. Bueno, me gusta mucho porque bueno, hay mucho tema y brinda muchísima información. En cuanto a este tema de pensamiento crítico, nosotros en Zootecnia utilizamos muchas herramientas de dimensiones del pensamiento crítico, ¿cierto? Como para ello, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas y basado en proyectos y aprendizaje colaborativo. Este aprendizaje basado en problemas es muy chévere porque los muchachos tienen que analizar un entorno eh, basados en teoría, ¿cierto? Pero teoría aplicada al campo y específicamente al problema que se está evidenciando. Entonces, me parece muy interesante porque ellos sí o sí, en estas dimensiones, deben desarrollar el pensamiento crítico porque de lo contrario no podían interrelacionar los problemas que se encuentran a nivel de campo y, y lo visto en el aula de clase. Vale, profe Daniel, aprendizaje basado en problemas. Entonces, fíjense como trabajo colaborativo, ¿sí? Proyectos, problemas, nos están acercando casos, nos están acercando al desarrollo del pensamiento crítico. Profesor César, Gracias, Adriana. Bueno, la tecnología, como dice por ahí, a veces atropella. Eh, eh, Anoche no tuve la seguridad si la plataforma me lo recibió porque no le encontré como algo amigable para allá donde decía actividad compartida uno, anexar la presentación. No sé si otros habían tenido la dificultad o sería yo solamente. cuando tengamos este tipo de presentaciones, voy a entrar aquí. Ustedes finalmente en el LMS lo que les aparece es un enlace, ¿cierto? O sea, ustedes están Sí, en un enlace, pero y no me usted dio la... usted aquí y le da el enlace. Entonces, ustedes abren el enlace y aquí le dice presentación compartida, abre el recurso y ustedes van a entrar ahí en modo de edición, ¿sí? En Modo de modo edición, cualquiera que entra en modo de edición. Y ustedes entonces ahí van a poder agregar, mire, por ejemplo, aquí hay un dragón anónimo. ¿Sí? Ahí van a aparecer animalitos anónimos. Animalitos anónimos es que hay usuarios conectados. pero ese modo de edición, Adriana, no significa que se va a alterar lo que ya hay ahí. Claro que sí, usted le puede aquí, mire, aquí está, por ejemplo, otra persona, mire, Gato Niana Anónimo, aquí también hay otra persona, ¿sí la ven? Entonces, aquí hay personas conectadas, de hecho tenemos 5 personas conectadas, ¿sí? Y en cualquier momento, cualquier persona puede hacer una edición, mira, aquí está el ornitorrinco anónimo. Entonces, usted ya ahí en modo de edición inserta diapositivas, ¿sí? Y puede hacer cualquier cosa, ¿sí? O duplica la diapositiva, ¿sí? Y la modifica. Con este tendón y con una poneurosis que viene en esta zona. La poneurosis acá está cortada. Entonces, deben ser tener la poneurosidad de la ulna. Que pues acá no la podemos ver, pero pueden revisarla en el video de Windows. qué pena, profe César, que lo silencié, pero es que estaba silenciando aquí a todos los que estaban abiertos. Ajá. Bueno, sí, es que yo sí vi las diapositivas. Ese no era. Otra vez, profe, que no lo escucho. No, tú lo tienes silenciado. Sí. Yo sí encontré las diapositivas, pero entonces, y vi que podía editar, pero entonces dije no, y respetaría a los otros si me pongo a manejar esas diapositivas. No, profe, aquí todos metemos la mano con el cuidado de no dañarlo a los demás. Aquí esa es la idea de la colaboración aquí.
Igual Vale, yo, vale. si borra todo, yo puedo deshacer. Pero sí, aquí la idea es que usted puede darle siempre diapositiva, nueva diapositiva, donde la quiera meter, y ahí ya puede. Inserto. ¿Sí? Vale, vale. O duplicar una y Y, editar. y deja trasladar un archivo del PC, del celular, deja trasladar fácil. Copiar y pegar puede meter eso ahí sin ningún problema. Es como un editor PowerPoint normalito. Pues básico. Vale. Pero fíjense que mira, aquí tengo 8 personas, distintos animalitos, anónimos, ahí editando cada uno sus diapositivas. ¿Y, ¿Sí la ven? y ese animalito se lo da el sistema? Se lo da el sistema apenas va usted entrando. Muy animalita el sistema. Sí, señor. Bueno, Entonces, sí, ahí gracias. no le dé miedo, simplemente usted dice nueva diapositiva donde la quiera colocar y incluye lo que usted quiera. Vale. Gracias. No, con muchísimo gusto, profe. Bueno, Bueno, ¿quién más quiere hablar por ahí? ¿Lo escuché? yo quisiera terminar de pronto con una intervención también, profe Adrianita. Claro que sí. Pues su merced lo decía desde el principio, de pronto comentarle a los compañeros, nosotros en la sede hicimos un ejercicio bastante interesante en donde desde las diferentes asignaturas se hizo la aplicación de IA con la orientación de los profesores, hicimos una exposición de proyectos, fueron 43 proyectos finales y dentro del ejercicio académico que se hizo fue hacer una comparación entre la IA y el desarrollo cognitivo. Incluso fue uno de los grupos ganadores de ese ejercicio que se llamaba de la clase al algoritmo. Entonces, ellos mismos, hablando de la parte crítica, ellos mismos lograron darse cuenta de que la utilización de la IA en exceso puede también retrasar el desarrollo cognitivo de la persona. Y ponían los ejemplos y colocaban las ventajas y las desventajas. Y o sea que hicieron diferentes presentaciones muy interesantes, incluso en Canva, todavía las tenemos disponibles. Y, por ejemplo, utilizaron imágenes basadas en los rostros de ellos mismos. Hicieron sus propios avatar para las presentaciones. Fue un ejercicio bastante interesante. Pero dentro de todo, teniendo en cuenta la parte crítica de la utilización de IA, fue eso, que ellos mismos fueron conscientes de que si no se usa bien, responsablemente y de verdad con un fundamento teórico, que fue lo que se trató que los profesores hicieran entenderle a los muchachos, pues que la utilización de las herramientas de IA no tenían fundamentación. Y también se hizo la exposición de la IA que tiene nuestra biblioteca virtual, que se llama IAN. La encontramos en ebooks. Y pues ellos la veían mucho más atractiva, incluso la utilización de la biblioteca virtual. ¿Por qué? Porque ya IAN lo que hace es que con la base de datos de la misma universidad les da las opciones de texto y desde allí le pueden hacer las preguntas necesarias con información ya validada. Entonces, me parece un ejercicio bastante interesante. Este año también queremos apostarle a uno de los objetivos de desarrollo sostenible que son ciudades sostenibles y cómo lograr desde las diferentes ingenierías y desde su imaginación y su proyección, pensar en ciudades inteligentes, sostenibles, pero con uso responsable de las herramientas tecnológicas. Entonces, viendo lo que desde Perplexity nos da como opciones de estrategias, pues veíamos precisamente eso, ¿no? Utilización de videos, metodologías en donde se hiciera análisis crítico de la información, se generaran textos, guiones, y eso fue lo que tratamos de implementar con nuestros muchachos. Tuvimos un promedio de 350 participantes en el ejercicio. Entonces, lo más importante fue eso, que se tratara de pensar y que se hiciera ese ejercicio de pensar críticamente sobre la utilización de las herramientas de inteligencia artificial.
Entonces quería como compartirles eso y con Consensus y Perplexity, ambas son excelentes herramientas y lo bueno es que uno hace esa comparación de información y la puede mejorar desde su perspectiva y desde lo que esté necesitando en el momento de hacer la consulta. Muchísimas gracias, profe Sandrita. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, profes, piensen que aquí tenemos una revisión que ustedes ya han hecho inicial, ¿sí? De hecho, yo quiero, antes de irnos un minuto, mostrarles un par de artículos que encontré. Ambos son artículos de metaanálisis y un libro que me pareció espectacular. Voy a volver a compartir el libro de pensamiento crítico, el que les digo que es de la Universidad de Sao Paulo. Este es un trabajo de desarrollo de pensamiento crítico, es una revisión sistemática de literatura. Esta es del 2021, ¿sí? La ventaja es que está, no está en español, esta está en inglés, pero trae muchos ejemplos alrededor de, bueno, esto es una revisión sistemática cuidadosa, aplicando pues el método de revisión sistemática, no solamente descriptiva, y hay varias experiencias allí documentadas de desarrollo de pensamiento crítico. Sí, hay varios referentes ahí interesantes. Y ella hace una síntesis de cuáles estrategias se han utilizado para el desarrollo del pensamiento crítico, qué es pensamiento crítico y cómo podemos medir el pensamiento crítico. Porque de nada nos sirve decir, vamos a desarrollar pensamiento crítico, pero no sabemos cómo lo vamos a observar. ¿Sí me van a entender? Entonces, un poco la lógica también va allí. Este es uno de los artículos que encontré, se los voy a compartir, lo voy a colocar allá. Y el otro es este. Es un libro, es de Taylor Francis, o sea, no es cualquier libro. No. Mira, bueno. Este libro también es un metaanálisis alrededor de aprendizaje profundo, pensamiento crítico, y también nos da pautas para qué es pensamiento crítico, cómo lo vamos a operacionalizar, ¿cierto? Porque filosóficamente tenemos una definición de pensamiento crítico, pero la idea podría ser, bueno, en mi clase, ¿cómo lo puedo tratar y hasta dónde puedo llegar? ¿Sí? Esa es la idea de la actividad de esta semana. Esta semana vamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos con Consensus y con Perplexity, pero lo vamos a hacer con IA generativa. Ustedes van a seleccionar 2 IAs, las que quieran. Gemini, ChatGPT, DeepSeek, la que ustedes quieran, ¿cierto? Generativa. No vamos a usar las de digamos, bases bibliográficas, sino la generativa normal, la que usan nuestros estudiantes de ChatGPT, ¿cierto? Van a seleccionar 2. Fíjense que siempre estamos usando 2. Eso hace parte del desarrollo del pensamiento crítico. Vamos a usar 2, vamos a hacer la misma consulta y vamos a comparar. ¿Listo? Pero para eso también quiero que hagan un ejercicio y es que en el LMS hay, voy a ir aquí, van a encontrar ustedes en la base de conocimiento, en la parte de recursos educativos digitales, hay una aplicación que dice creación de prompts. Para que ustedes revisen cómo se hace un buen prompt. ¿Qué características tiene un buen prompt? ¿Sí sabemos qué es un prompt? ¿Qué es un prompt? Es la pregunta. Es la pregunta. Es la forma como se interacciona. Exacto. El prompt es la pregunta que yo le lanzo a la IA. Entonces, quiero que se revisen esa presentación de creación de prompt
y las mismas inquietudes que tenemos, ¿cierto? Alrededor de qué es pensamiento crítico, qué son criterios éticos, etcétera, la hagamos con IAs generativas. Gemini, prueben alguna que no hayan probado, ¿cierto? Acérquense a alguna que no hayan probado. Yo, por ejemplo, voy a probar DeepSeek, no la he probado. DeepSeek, la china. DeepSeek. Y vamos entonces a complementar la diapositiva que ustedes ya tienen, la van a complementar con lo que obtengan de los resultados de la IA generativa. ¿Listo? Todo va a estar narrado como lo tenemos aquí en las actividades del ciclo a realizar durante. Entonces aquí va a estar, así como está aquí esta orientación, voy a colocar la nueva para que la hagan. Con el enlace a las guías generativas, ¿cierto? Para que ustedes no tengan sino como que ir ahí y dar clic. ¿Listo? O sea, mirar cuáles son las generativas que tú nos busca para ver cuáles son. Exacto. Yo les voy a sugerir ahí algunas para que ustedes le echen la revisada. Siempre 2. Mínimo 2. ¿Ok? ¿Listo? Los dejamos porque nos vamos a ver cómo nos hacemos plagio usando ya. Y les contamos que les va bonito. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. gracias. Bien. Muchas gracias. Gracias, Muy amables. hasta luego. Si llenaron la lista. Si ¿Cómo? llenaron la Arianita, yo no vi para firmar en la asistencia. Esa era la pregunta. Y la estoy poniendo otra vez. Gracias. Yo tampoco tengo. ¿Por el Buen chat? día para todos. Listo. Que estén muy bien. ¿Dónde está? En el chat, profe, en el chat. Igual, en el chat del Zoom. ¿Sí la recibieron? Sí, gracias. No se les olvide, por favor, ¿Qué llenar la más? ¿Qué más? asistencia. La otra que dijiste, DeepSeek, ¿cómo se escribe Deep? Deep de profundo. Pero no es Profundo, buscar. Sí, es. Sí, de buscar. Sí. De tu SIC. Exacto. Pero es DeepSeek. Y Gemini es como Géminis, el signo ángulo de acá, pero sin la S. Sin la S. Ajá, así. Como Géminis, el signo zodiacal. Bueno, hasta luego. Sí, así como se ve ahí, Gemini es la otra. A mí me gusta mucho Gemini. Gemini. Me Esa conozco. Esa Esa es de Google. de Google. Sí. Lo otro que tenemos que mirar es cómo configuran ustedes las inteligencias artificiales para que cuando ustedes pregunten les den respuestas más acertadas. Se puede configurar para decir, vea, yo soy un profesor universitario. Sí, para Si que- no, por favor, denme respuestas apropiadas para el nivel educativo. Yo ahorita lo estaba haciendo justamente el ejercicio con ChatGPT. Y sí es lo que estaba mencionando ahorita de saber preguntar, ¿no? Es importante. Échele ojo a los prompts. Sí. Hola. Hola. ¿Profe Adriana? Señora. Una pregunta, yo Hasta tengo una luego. pregunta con respecto al vínculo. La reunión. ¿Cátedra coloca otro orden de prestación de servicios o qué coloco? Otra vez, profe Yasmín, no la escuché bien. Lo que pasa es que preguntan vínculo. Entonces dicen, no sé si colocar
orden de prestación de servicios o otro. Pues no aparece Coloca, su merced es que cátedra. ponga otro. Vale, listo. Vale, gracias. Hola, qué pena. Yo también soy cátedra y coloqué orden de prestación de servicio. No sé si de pronto me equivoqué. Vale, tranquilo, profe, yo verifico entonces para arreglar el formulario. Entonces siempre colocamos otro. Sí, mejor coloquemos siempre otro. Ok, porque las dos clases ya los coloqué igual. Bueno, muchas gracias. Tranquilo, yo lo verifico. Bueno, ok. Tenga un buen día. Buen día para todos. Gracias. Buen día para todos. Gracias.